Sí considero que es un plazo bastante extenso, considerando la enorme precariedad de legitimidad política que tiene el actual Parlamento. Sí, muy buenos días, un gran placer, realmente encantado, ¿no? A sus órdenes. Bueno, en principio yo creo que la medida de convocar elecciones es una medida positiva, en la medida en la que canaliza el conflicto que tenemos hoy en el país, porque hay sectores sociales que ciertamente no han sido escuchados, no han sido incluidos históricamente en el proceso de formación del gran contrato social. Entonces, esa búsqueda de ser escuchado, yo creo que es perfectamente válida, además de un régimen democrático, creo yo debe ser canalizada a través de una elección. Ahora, el problema es que la fecha en la que se está proyectando la elección, que es como para el mes de abril del 2024, lo que implicaría una alternancia del poder al nuevo Parlamento y nuevo Ejecutivo elegido en julio del 2024, sí considero que es un plazo bastante extenso, considerando la enorme precariedad de legitimidad política que tiene el actual Parlamento, ¿no? Que está conformado por bancadas que en su mayoría perdieron las elecciones, ¿no? Que luego pasaron por un proceso de desconocer el resultado electoral y lo más peligroso para mí en este momento, un ataque sistemático a la autonomía e independencia de los organismos electorales. Estas bancadas que actualmente están legislando son las que aprobaron 2 leyes que pretendieron afectar el cronograma electoral, con lo que afectaban la autonomía de los organismos electorales durante estas elecciones regionales y municipales de 2022. Entonces queda una gran preocupación siempre, ¿no? De la perspectiva ciudadana, sobre todo de quienes, digamos, votaron, por ejemplo, en el caso de los que votaron por el señor Castillo, ¿no? Los grupos ciudadanos que legítimamente optaron por votar por el señor Castillo. Esta situación que se genera ahora, en la que vemos que las bancadas que perdieron esa elección, pues ahora están proyectando una alternancia hacia el 2024. El tiempo creo que es excesivo. Considero también que, claro, también es cierto que en la medida que en el Parlamento no hay la voluntad política, por ejemplo, para suspender los plazos temporalmente para esas elecciones generales adelantadas, ¿no? De inscripción de afiliaciones y de organizaciones políticas, sí ciertamente podría generar allí una restricción en ese ámbito, ¿no? Mayor plazo puede ser razonable, pero yo creo que igual vamos a tener una oferta electoral bien restringida, porque la ley, como está ahora, establece hacer elecciones primarias y la afiliación a los partidos políticos de las personas que postulen elecciones primarias debe ser con un año de anticipación a la elección, o sea, abril del 2024. Jorge, antes que me dé más esos detalles, yo quiero conocer ya en el aspecto de plazos, si es que encuentras alguna justificación en lo que hizo el Parlamento, de celebrar elecciones para abril 2024 y término del periodo de gobierno y legislativo, julio 2024. Incluso desoyendo, Jorge, perdóname, desoyendo lo que el propio Piero Corvetto dijo en el Parlamento, que pueden celebrar elecciones hasta en 12 meses y con exceso hasta 14 meses. Y el Congreso Correcto. se va más allá. El gobierno se va a 19 meses. O sea, no se va ni a 12 ni a 14. Se extiende casi a 20 meses, casi a 2 años, desconociendo la posición que dio OMPE y también el anuncio que había dado el día de ayer Jorge Salas Arena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, anunciando que ponen adecuar los plazos, suprimiendo ciertos escenarios como el tema de elecciones primarias. O sea, desconocen los entes electorales lo que técnicamente se pronuncian diciendo que podemos hacer en el más breve plazo, y el Congreso dice, no, yo me quiero quedar casi 2 años. Bueno, en efecto, ¿no? La opinión técnica del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE era que se respete el plazo de 270 días entre la convocatoria de las elecciones y la jornada electoral, pero considerando el carácter excepcional, también suspendiendo algunos plazos, por ejemplo, insisto, ¿no? El de la posibilidad de escribir afiliaciones y el de la posibilidad de escribir organizaciones políticas, de tal manera que logremos tener una mejor oferta electoral. Ciertamente con lo que tenemos, no cabe duda que hay una alta desconfianza ciudadana, una decepción ciudadana respecto de los partidos políticos que ahora tenemos registrados, ¿no? Entonces yo creo que la opinión del Jurado Nacional de Elecciones era absolutamente válida, era posible tener elecciones en el 2023, ¿no? Sin embargo, el mayor riesgo no está solamente en la fecha, ¿no? Creo yo que el mayor riesgo es que la voluntad de tener injerencia
digamos, afectar la autonomía de los organismos electorales se mantiene vigente. Yo he escuchado realmente con estupor en el debate parlamentario, en más de una oportunidad, el condicionar la aprobación de la ley de adelanto de elecciones, por ejemplo, afectar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Eso me parece a mí verdaderamente una barbaridad. Y expresa la voluntad de que hay en varias bancadas partidos que presentarían candidaturas para las próximas elecciones, ¿no?, en tener una suerte de absurdo revanchismo contra los organismos electorales que más bien garantizaron, como la comunidad internacional lo ha reconocido, unas elecciones legítimas y transparentes, ¿no? Y entonces esto me parece muy preocupante, porque si acaso lo que vamos a ver es unas elecciones anticipadas al 2024, además quieren hacer reformas. Yo he escuchado además a algunos técnicos decir que es importante hacer algunas reformas, pero yo no creo que haya confianza en encargarle reformas políticas a un parlamento que, digamos, más allá de suspender algunos plazos para facilitar la participación de nuevos partidos y nuevas personas en la contienda electoral del 2024, reformas políticas no creo, porque es un parlamento que no ha tenido posibilidad de lograr consensos, ha sido absolutamente obstruccionista, ha tenido como una única agenda, y también esto es real, la vacancia del señor Castillo, ¿no?, que evidentemente el señor Castillo incurre en un intento de golpe de Estado que le legitima absolutamente, y está bien su destitución, no por la parte procedimental, pero sí por el fondo, pero digamos que por parte del Parlamento los niveles de desprestigio son muy altos. Estamos hablando de un Parlamento que no llega al 10% de respaldo ciudadano. Y aún así tomaron esa decisión el día de ayer. Jorge, muchas gracias por la comunicación. Sí, termina tu idea, por favor. Sí, y en esas condiciones yo creo que va a ser difícil realmente que este Parlamento nos ofrezca una reforma política como para canalizar este conflicto. Yo creo que lo que deberían hacer es abstenerse de tocar las reglas de juego, salvo suspender algunos plazos, autorizar al Jurado Nacional de Elecciones a que suspenda algunos plazos para facilitar la participación de más personas y más partidos. No deberían tocar las reglas de juego, ni menos la autonomía de los organismos electorales. Yo creo que ahí hay un factor fundamental que la ciudadanía debe estar atenta para la protección del régimen democrático, garantizar que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales mantengan autonomía respecto de la injerencia irregular que el Parlamento pretende tener en las elecciones. Bien, Jorge Jáuregui, muchas gracias por la comunicación telefónica.